al Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. San Mateo capítulo 4. Amén. Gloria sea a Dios. Voy a pedirles también, hermanos, de que bueno, después de la prédica no se me vaya a retirar, porque tengo que informarles acerca de cómo se están usando sus diezmos, sus ofrendas, ¿verdad? Y quiero hacer un reporte de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Así que por favor, si usted quiere enterarse, porque esto será fuera de cámara, ¿verdad? Porque este es un reporte para usted, para la iglesia, no es para todo el mundo, ¿verdad? Amén. San Mateo capítulo 4, usted que está apoyando la obra del Señor, ¿verdad? Y lo hace de buena manera, con mucho gozo, así que tengo la responsabilidad de hacerle saber lo que estamos haciendo con sus diezmos y sus ofrendas. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 4 y el versículo 12. Aleluya. Cuando lo tengas me dices un amén. 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 Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 4:12 y dice de la siguiente manera: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en las regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: amén. Dígalo fuerte, hermano, por favor. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cierre sus ojos donde está y digamos: Padre, gracias te damos en esta hora por esta palabra, Dios. Te ruego, Señor amado, que seas tú poniendo en mis labios, Señor, la palabra en este día, el mensaje para tu iglesia. Prepara los corazones, Señor. Que seas tú trayendo el convencimiento, Dios, a cada corazón. Padre amado, todo razonamiento humano, Dios, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que nuestra mente y nuestro corazón esté receptivo al mensaje que Cristo Jesús dejó para su iglesia, para el mundo entero, Dios. Gracias, Dios. Toma control de cada mente y corazón. Prepara la tierra, Señor. Todo espíritu que se quiera levantar contrario a tu palabra lo atamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. ¿Alguien puede dar gloria a Dios en este lugar? Qué bueno, aleluya. Hemos leído, hermanos, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4 y el versículo 12 en adelante, y el tema de este día es el ministerio de Jesús no ha terminado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén, gloria a Dios. Voy a pedirle antes de comenzar a predicar que por favor seamos reverentes al Señor, ¿verdad? Que yo sé que todos queremos escuchar palabra de Dios. Seamos reverentes, no distraiga al que tiene al lado. Si usted quiere ir al baño, vaya al baño. Como le digo, si se quiere dormir, duérmase también, ¿verdad? Pero reprendemos todo espíritu de sueño en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Qué bendición poder verle hoy en la casa del Señor. Amén. Gloria sea a Dios, aleluya. Ahí está el tema, ya está puesto acá. Mire, el ministerio de Jesús aún sigue. ¿Cuántos creen? Amén. Amén, gloria a Dios. Y estamos viendo una historia tan preciosa que nos narra Mateo, o aquel hombre que era o es llamado Leví. Un hombre recaudador de impuestos, que ya no siguió escribiendo números, sino que este hombre comenzó a seguir y a servir a Jesucristo desde el momento que le dijo: Leví, sígueme. Dice la palabra que en el momento este hombre dejó todo lo que tenía por servir y seguir a Jesús. Así como usted ha dejado
muchas cosas el día de hoy para estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es de gran bendición, gloria a Dios. Pero nos narra algo muy importante, como es los inicios del ministerio de Jesús. Los inicios que fueron marcados, gloria a Dios, desde el principio que Él se dispuso, después que se bautizó, y después dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero mire qué gran bendición que Jesucristo, hermanos míos, ya sabía todo lo que iba a pasar en su vida. Y entonces Él estaba preparado. Como usted está preparado, porque sabe que todos los días tenemos ataques del enemigo, que todos los días estamos enfrentándonos a demonios, hermanos, a huestes de maldad, espíritus gobernadores que quieren detener nuestro llamado, detener aquel propósito que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra que hemos leído de que Jesucristo, dice el encabezado, Jesús comienza su ministerio. Dice su Biblia así, ¿verdad? Así pone ahí. Jesús comienza su ministerio público en Capernaum. Gloria a Dios. Pero antes de eso, en el mismo capítulo 4, nos narra de la tentación de Jesús, ¿verdad? Esa tentación, hermanos míos, que el Señor permitió que llegara. El diablo se equivocó con Jesús, porque déjeme decirle de que cuando nosotros leemos los evangelios, estamos leyendo la vida pública de Jesús. Estamos viendo cómo Jesús inició su ministerio, pero no me vaya a decir ustedes que cómo lo finalizó, porque eso no ha finalizado. Sí, óigase bien, Jesús cumplió con su propósito, con el propósito del Padre de venir a la tierra, pero hasta el día de hoy, óigase, ese ministerio está vigente. Quiero, hermano, ir a Isaías. Te voy a mencionar nada más en los versículos donde esto ya estaba profetizado, que es en Isaías 9, capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículos 6 y 7, y también en Isaías 7, 14, en donde estaba profetizado que iba a nacer un varón y que su nombre iba a ser Emmanuel, el cual significa Dios con nosotros. A José se le apareció en Mateo capítulo 1 y nos cuenta también cómo se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: y su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y eso es lo que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Por eso yo quiero comenzarte diciendo de que eso no ha caducado, que eso no ha terminado. Las misericordias de Dios siguen siendo las mismas hasta el día de hoy. Amén, aleluya. Pero eso, hermanos míos, nosotros, los que hemos creído en Él, los que estamos en Él, mire, pero qué bueno es Dios, que no solamente es para nosotros. Dice la palabra del Señor de que el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. La diferencia es de que usted y yo somos agradecidos. Sabemos que tenemos que honrar a Dios con nuestro tiempo, estar al menos un día en la casa del Señor para honrarle, para glorificarle, porque usted y yo hemos sido formados a imagen de Dios. Usted y yo tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que es de agradar al Padre, de decir aquellas palabras que Cristo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Pero a nosotros se nos escapa muchas veces, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Y Jesús comienza su ministerio con un mensaje radical que usted lo leyó. Y comenzó Jesús diciendo allá en el versículo 17: arrepentidos y convertidos. Algo que duele muchas veces cuando nosotros se lo decimos a alguien. Algo que quizás la gente no puede entenderlo, porque todos dicen: yo soy bueno, no le hago mal a nadie, y se excusan en esa cosa. Pero ¿qué dijo Cristo Jesús? Arrepentidos y convertidos. ¿En qué consiste el arrepentimiento? En tener un cambio en nuestra vida, en cambiar nuestra dirección, nuestra manera de vivir. Eso es lo que significa un arrepentimiento. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, gloria a Dios.
Dice arrepentidos y convertidos. ¿Qué es convertirse? Cuando usted viene y recibe a Cristo Jesús, se convierte en un hijo de Dios. Pero ahora bien, ¿qué dice la palabra cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús? Dice la palabra de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Son dos cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta como hijos de Dios. Nuestra hermana Fanny daba un testimonio muy poderoso y dice de que ella creía que era hija de Dios. Y yo comparto eso con ella, porque un tiempo yo ya se los he dicho y no quiero cansarles con esto, pero un tiempo yo también creía que yo era hijo de Dios. Pero no quiero entrar en eso porque el mensaje va más allá todavía de esto. Solamente estoy dando un retoque de las cosas. Óigase bien, de que lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida, de lo que Jesús hizo en ese tiempo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque no solamente, oiga, sí es esencial. Yo sé de que Cristo Jesús, lo principal, lo que Él fue enviado a hacer es a salvar las almas, a perdonar pecados. Y dice la palabra, a dar las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, pero quiero que vayamos ahí mismo en el capítulo 4. Quiero que me acompañe usted al versículo 23 y 24. Cuando lo tenga me dice amén. 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 Y dice la palabra del Señor en el Mateo 4 y su versículo 23. Y dice, a continuación del ministerio de Jesús, dice ministerio inicial en Galilea, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y atormentados, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Mire qué precioso es el Señor. Los sanó. Así como ha hecho grandes cosas en nuestra vida el Señor hasta el día de hoy. Es por eso que el tema que le puse dice que, oiga, el ministerio de Jesús aún está vigente, no ha caducado. Las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Pero de usted depende si usted quiere aprovechar el perdón, quiere aprovechar la misericordia, quiere aprovechar ser sano, quiere aprovechar ser cambiado y transformado. Depende de usted. Jesús está todos los días, dice que su mano no se ha cortado para salvar. Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, oye mi voz y abre su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esos versículos los hemos escuchado infinidad de veces y han sido de bendición para muchos, pero otros solamente se quedan en el oído. Pero quiero enfatizar en lo que hemos leído el día de hoy. Dice ministerio inicial en Galilea. Como te comencé diciendo, el principal propósito fue salvar a los perdidos. Ese fue el principal propósito. Pero estamos viendo algo extra, algo, hermanos míos, una bendición más que Jesucristo, hermanos míos, estaba ejerciendo en su ministerio. Y hemos leído de que, mire, hay un grupo, hermanos míos, dice que le trajeron a Él los que estaban con dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos. Mire qué gremio esto, más tremendo. Y esto yo creo que nosotros en algún momento hemos estado siendo partícipes de alguno de estos gremios, afligidos, con dolencias espirituales, más que todo. Hay endemoniados, quizás yo era el primero, gloria a Dios, porque cuando uno anda caminando, que no ha conocido a Cristo Jesús, está, hermanos míos, influenciado por demonios. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, Él comienza a librarnos de todo eso, comienza a limpiarnos, a ministrar nuestra vida, a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, gloria a Dios. Aleluya. Fíjense que habían endemoniados. Y me quiero detener en esto porque, ¿sabe? Hay personas que creen que no hay gente endemoniada. Pero la
diciendo de que en ese momento y también hasta el día de hoy hay gente que está bajo influencia de espíritus inmundos y han sido poseídos algunos, porque una cosa es estar influenciado y otra cosa es estar poseído. Pero dice la palabra del Señor que a eso vino Cristo Jesús. Y estamos viendo, gloria a Dios, que Él, hermano, mire algo que me llama la atención y estaba leyendo yo, porque hay que leer siempre, hermanos míos, lo que uno va a hablar en este lugar, y el Señor te trae, hermanos míos, te da ideas y conocimiento de lo que vas a hablar. Y sabes algo que yo admiro en el Maestro, en nuestro Salvador, es algo, hermanos míos, que dice de que se difundió su fama. Algo que hoy en día enferma a muchas personas, la fama. Pero estamos viendo que el Maestro no le enfermó la fama. Él siguió siendo siempre humilde, Él siguió enseñando, Él siguió mostrando misericordia a los que le buscaban. Dice a que Él era famoso. Y estamos viendo, me detenía yo en esto porque decía, hay predicadores hoy en día o evangelistas que son famosos y cómo se les crece el ego. Hay que ponerles a leer quizás este versículo en que está en Mateo 4, 24, donde dice que Jesús fue famoso. Dice que la gente lo veía y salía corriendo para donde Él. Pero Él, oiga, en ningún momento se desenfocó. En ningún momento dijo, aparten a estos de aquí que ahora no quiero recibir a nadie. Dice la palabra de que Él siempre oraba al Padre y siempre tenía tiempo para los que buscaban de Dios, para los que buscaban misericordia, para los que necesitaban un milagro, porque dice la palabra que Él de noche oraba. Amén. Miren, y ese es un secreto muy grande, que el enemigo, hermanos, quiere que usted y yo no oremos, que no busquemos de madrugada, porque sabe que ahí le vamos a ganar más la batalla. Gloria a Dios. Aleluya. El ministerio de Jesús no ha terminado. Y la palabra del Señor nos dice siempre, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es decir, todos los días hay una oportunidad. Todos los días hay, hermanos míos, oportunidad para que nosotros, en primer lugar, anunciemos las buenas nuevas como Cristo las anunció, para que nosotros llevemos una palabra de esperanza a otras personas, que nosotros podamos testificar, más bien ser testigos de Cristo Jesús, de las cosas que Él hizo en aquel tiempo y de las que está haciendo en nuestra vida. Porque esto, hermanos míos, si Él no ha venido, el día de mañana esto seguirá vigente y usted y yo tendremos una responsabilidad. Oiga, aunque usted se haga famoso o famosa, mire, Jesús no le afectó eso. A mí créame de que me llama la atención de la convicción de Jesucristo, de la integridad, de cómo le puedo decir, de que Él nunca fue desenfocado, que Él siempre tuvo su visión, siempre estuvo con sus ojos puestos en lo que fue enviado a hacer. Pero ahora bien, quiero, hermanos míos, decirte que Dios sabe, y yo lo sé, que hay cosas todavía en las que tengo que entregar a Jesús. O sea, si estamos en este mundo nosotros, como decía la hermana Fanny, dice nosotros, yo no soy una santa, sino que sabe que estamos batallando todos los días, estamos peleando todos los días contra esos demonios que se están levantando para que el propósito de Dios no se cumpla, ni llegue a cumplirse en su familia y en cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de saber que hay cosas escritas en la palabra del Señor para cuando lleguen a nuestra vida, así como Jesús ahí en Mateo 4 enfrentó al mismo demonio, al mismo Satanás, y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Aleluya. A tu Dios solo servirás y a Él solo adorarás. La pastora ayer predicaba acerca de la adoración y nos decía también de que a veces nosotros estamos adorando cosas que no tenemos que adorar. Imagínense que esa palabra a mí me gustó, me llegó a mi corazón.
Porque hay cosas que usted está adorando inconscientemente y cree que está agradando a Dios, justificándose a uno mismo siempre. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, ahí la palabra nos confronta, nos redarguye y nos dice de la forma que nosotros tenemos que andar con el Señor. Y en ese tiempo, hermano mío, la gente estaba necesitando, como el día de hoy, de Dios. Necesitaban ser instruidos, necesitaban ser liberados, necesitaban ser sanados. Pero había alguien que apareció en ese tiempo con una palabra de fe, que aunque no todos la recibieron, que aunque no todos le aplaudían, muchos lo seguían para criticarle. Así, o sea, que usted no se sorprenda si a usted lo están criticando, si a usted lo señalan, si le dicen religioso, si le dicen legalista, si le dicen esto, si le dicen aquello. Gloria sea a Dios, no se preocupe. Más bien oremos por esas personas, porque son personas que necesitan de Dios. Son personas que están con dolencia en el alma, están amargados. Uy, qué tremendo es el Señor, aleluya. En medio de ellos, oiga, hay complejos, hay cadenas que necesitan ser rotas en el nombre de Jesús. Santo. Y eso es lo que Jesús hizo en ese tiempo, lo que hizo ayer, lo que hizo hoy y lo que va a hacer el día de mañana en aquellos, oígase bien, que necesitan esa liberación. Dice la palabra del Señor, lo que hemos leído y lo que entendemos, que el ministerio sigue. Esto no ha terminado. Jesús murió, resucitó, y hoy usted y yo hemos recibido eso, la autoridad, el poder, para poder abrir nuestra boca con autoridad y predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros y lo que estamos haciendo, lo que usted tiene que hacer con aquellas personas que conoce y decirles: mira, tú necesitas buscar de Dios. Eso que tú sientes, solamente Dios puede darte paz en tu corazón. Estás afligido, estás cansado, estás agobiado, estás enfermo, lo que sea. Allá en mi país hay un pastor que dice: a cualquier situación Jesús es la solución. Y mire qué precioso, yo digo amén a eso también, porque Él es la solución para el hombre en esta tierra. No es que, óigase bien, un amigo o una amiga te puede ayudar hasta cierto punto, pero te puede fallar, te puede traicionar, se puede equivocar, pero Jesús no se equivoca, porque Él sabe de qué tenemos necesidad, dice la palabra del Señor. Aleluya. Pero eso no le gusta al enemigo, gloria a Dios. Eso no le gusta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor, óigase, nos cuenta, la palabra del Señor nos cuenta que Jesús se presentó a la sinagoga y comenzó a decir que se le permitió a leer el libro del profeta Isaías. Y comenzó diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a dar libertad a los presos, aleluya, a dar las buenas nuevas de salvación. Pero dice la palabra del Señor de que la gente le admiraba en ese momento y decía: wow, ¿y este de dónde es que ha sacado ese conocimiento? Pero a la vez había otro grupo, hermanos míos, muy grande, que dice de que comenzaron a rechinar sus dientes y a señalarle y decir: pero ¿y este qué se ha creído? Estoy parafraseando. ¿Este qué se ha creído que es? Y este es el hijo de aquel carpintero, porque así lo conocían. Pero usted y yo, que hemos conocido al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, sabemos de que es capaz de hacer en nuestra vida. Gloria sea a Dios, aleluya. Pero el enemigo no va a impedir nada de lo que Dios tiene ya destinado para nosotros. El enemigo quiere detener lo indetenible, en otras palabras. El Espíritu de Dios está en este lugar para
venido para traer sanidad a aquellos corazones que están quebrantados, aquellos que han sido perseguidos espiritualmente, porque hay persecuciones espirituales. Amén. Quizás usted puede ver a su hermano o a su hermana que tiene al lado, pero no sabe las batallas a las que se está enfrentando. Ahora bien, dice la palabra del Señor que Jesucristo dejó al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gloria sea a Dios. Aleluya. Y sabe, dice la palabra del Señor ahí mismo en Aleluya 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a dos hermanos llamados Simón Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Y pasando por ahí, dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano, y su hermano en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿A quién dejaron? A su padre. Y fíjese de que es bien curioso, porque a nosotros nos cuesta dejar muchas cosas. Cosas que no aportan nada a nuestra vida. No nos edifican, no nos ayudan, no traen crecimiento espiritual. Hoy en esta hora el Señor está diciendo que hay cosas que tenemos que dejar nosotros, principalmente yo. Porque hay cosas que estamos nosotros guardando todavía que nos van a traer consecuencias irreversibles a nuestra vida. Pero sabe, Dios está para cambiar esas cosas. Aunque al enemigo no le guste, hermanos míos, hay cosas que sí todavía tenemos que entregarle al Señor. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. O sea, es decir, depende, el Espíritu de Dios está en este lugar. Lo hemos podido sentir. Y de aquel que no lo ha sentido, pues preocúpese. Dígale a Dios: Señor, yo quiero sentir tu Espíritu. Quita esa cauterización de mi alma, de mi corazón. Quiero tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Hay que anhelarlo, hay que arrodillarse, hay que clamar para que el Espíritu Santo de Dios comience a quitar esas cosas que hay dentro de nosotros que nos impiden muchas veces entrar a la presencia de Dios. Porque hay personas que me han dicho: yo no puedo llegar a sentir el Espíritu Santo de Dios. Otros me dicen: a mí me cuesta. Sencillamente hay una sola cosa: hay que pasar más tiempo en la presencia del Señor, de rodillas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Hay que pasar en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Para que el Señor comience a quitar esa cauterización que hay en nosotros. Esa aflicción de espíritu que te impide poder entrar aún más allá de lo que Dios quiere que nosotros entremos. Ahora bien, gloria sea al Señor. Quiero que vayas conmigo a Lucas 4. Lucas 4:18, hablando, hermanos míos, de la lectura que te estaba diciendo. Dice la palabra que Jesucristo se levantó en la sinagoga. Miren, lo vamos a leer desde el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Oiga, qué profecía más preciosa la que estaba dando. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Oiga, y a predicar el año de salvación. Ese es el ministerio de Jesús. Eso es lo que, hoy se ha dejado de predicar en muchos lugares. La misericordia de Dios manifestada a través de su Hijo Jesucristo.
y se han cambiado por diferentes cosas. Y el principal objetivo, el ministerio se ha hecho a un lado. Y es que eso no ha caducado, eso no ha terminado, eso sigue todavía. Y dice la palabra del Señor, mire, vamos a ir al 27, ahí mismo en el capítulo 4 de Lucas. Estoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4 al versículo 27. Y muchos leprosos, perdón, el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta una cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Mire qué poderoso esto. Pero a la vez, hermanos míos, también dice de que a esos no le gustó. Rechinaban sus dientes y decían, mire lo que decían, al oír estas cosas en la sinagoga se llenaron de ira. No, eso es lo que, óigame, cuando hay una manifestación de esas, no es de Dios. Ese es el mismo diablo que se está levantando en contra del ministerio de Jesús. Porque Jesús dice que ha venido a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los afligidos y a muchas cosas más. Gloria a Dios. Pero estamos viendo una reacción que no es de parte de Dios, porque el diablo es el que se enoja cuando nosotros predicamos salvación, cuando predicamos que hay esperanza, que todavía hay salvación en Cristo Jesús, que puede, óigase bien, dar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. El enemigo no quiere que estas cosas se pronuncien. Y en ese tiempo estamos viendo que se manifestó lo que había dentro de esas personas. Por eso usted tiene que entender y que no le sorprenda. Acuérdese de este versículo cuando el enemigo se levanta en contra suya, cuando usted comience a buscar de Dios. Cuando el enemigo se levante en contra suya, cuando el Señor le da un privilegio dentro de su casa, aleluya, se van a levantar en contra de ustedes. No les va a gustar cuando usted quede con una persona para hablarle de la palabra de Dios. Se le van a presentar muchas cosas en contra. Pero que el Señor reprenda a esos espíritus que se ponen en contra del ministerio de Jesús. Aleluya. Porque no es en contra suya, no es en contra suya, sino que es en contra. Jesucristo dijo, el que a ustedes lo rechaza, no lo rechaza a ustedes, sino que me rechaza a mí. El que recibe a uno de ustedes, me está recibiendo a mí. Entonces, hermanos míos, tenemos que estar preparados nosotros, no por eso nos vamos a desanimar. Jesucristo, yo lo que admiro en Cristo Jesús, en el Maestro, es que siempre tuvo convicción, que siempre dice que fue humilde a pesar que tenía fama. Que este hombre, dice la palabra de Dios, que siempre buscaba al que estaba necesitado, que siempre cubría a aquel que le buscaba. Que Jesús, yo quiero que a uno le digo, ¿qué quieres que te haga? Quiero que me recobre la vista, Señor. Esa es la misericordia de Dios. Pero oiga, el enemigo quiere tener atadas a las personas. El enemigo quiere tener preocupadas a las personas. Y muchas veces, qué pena de que a veces los cristianos caemos en ese juego del diablo. Cuando nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, decirle a Satanás como Cristo le dijo, escrito está. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a decir, escrito está? ¿Qué te va a preguntar el diablo? ¿Pero y qué está escrito? Cuéntame, vamos, desenmascárame, confróntame. ¿Qué sabes tú de la palabra de Dios? ¿Cómo te vas a defender si no lees la palabra del Señor? ¿Entiende ahora usted por qué el enemigo impide de que nosotros abramos la Biblia cuando estamos en casa? Solo la abrimos aquí dentro de la iglesia. Porque sabe que el enemigo, que cuando usted y yo dediquemos media hora, le voy a poner, no le voy a ir mucho arriba, no voy a decir una hora, con media hora que usted lea la palabra de Dios, comienza a
a recibir la revelación de la verdad. Por lo tanto, comienzan a romperse ataduras en su vida, se rompen los velos, óigase bien, y comenzamos a enriquecer nuestra alma, alimentar nuestra alma, a fortalecernos. Por eso Él se opone a que usted y yo leamos la palabra de Dios, a que usted y yo estemos llevando un tiempo de comunión y comunicación con el Señor. Es muy importante que nosotros reaccionemos y despertemos que nuestra lucha no es contra el que tienes a la par. La Biblia nos dice claramente que estamos enfrentándonos todos los días contra huestes de maldad, espíritus gobernadores que se mueven en las regiones. Ahí andan buscando a quién destruir, a quién detener. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos, óigase bien, dice la Biblia que la palabra es una espada. Amén. Y cuando usted conoce cómo manejar esa arma, puede enfrentar a sus enemigos. Creo que si usted puede, allá en sus países, yo creo que hay hombres que pueden manejar el machete con una y se lo pasan en la otra. Y esa gente le tiene miedo, no cualquiera los confronta. Y nosotros en lo espiritual, ¿por qué no somos así? ¿Por qué no nos interesamos en recibir un cursillo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué nosotros no nos interesamos en ir a un curso intensivo, no con el hombre, sino con el Espíritu Santo? Y comenzar a escudriñar, pero antes decirle, Señor, trae esa revelación a mí. Dame ese conocimiento, dame esas estrategias para poder enfrentar a mis enemigos. No es un combate físico, es espiritual. Pero tenemos que conocer las armas que tenemos nosotros. Jesús sabía muy bien que Él tenía la autoridad y el poder. Por eso les dice, hermanos míos, porque ya estaba escrito, estaba profetizado en Isaías. Y mire, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué nosotros no comenzamos a buscar del Espíritu Santo esa cobertura, esa llenura, para ser capacitados por el Espíritu Santo de Dios? Porque el Señor Jesucristo lo sabía muy bien. Él nunca se desubicó a pesar que tuvo fama, a pesar que tenía, óigase bien, mucho reconocimiento ante la sociedad, como el Hijo de Dios, o como el profeta que hacía milagros, que hacía esto, que hacía lo otro, cosas sorprendentes, prodigios, grandes. Pero fue atacado también. Pero ¿sabe por qué? Porque el diablo también sabía cuál era el propósito de este hombre en la tierra. Así como sabe cuál es el propósito de ustedes, el congregarse en este lugar. Amén. Por eso se opone a que usted venga a este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe? Estamos orando por ese culto de los sábados. Aleluya. Yo sé de que eso no es así por así. Ya el Señor me está dando el conocimiento de eso. Y hemos comenzado a meternos, hermano mío, por pelear por esas almas del día sábado. Porque hay gente que tiene tiempo para venir y no viene. Pero yo no los critico, no es culpa de ellos. Tenemos que levantarnos en oración, en ayuno, para romper esos velos, esas ataduras. Eso que impide que la gente sienta en su corazón la pasión por venir a este lugar y derramar su alma ante el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y el diablo sabía muy bien de que eso iba a tener un final, o una guerra bien marcada en esos tiempos. Quería detenerlo, quería destruirlo. Y yo creo que quizás el enemigo, cuando vio que Jesús, al ver, hermanos míos, tantas cosas que estaba haciendo, yo creo que cuando vio que Jesús iba para el Gólgota con la cruz a sus espaldas, que no era nada fácil, pero te digo que admiro la convicción. Él no dijo, yo voy a tirar esta cruz y ya no voy a seguir, como hay muchos que lo han hecho no en esta iglesia, sino que a nivel mundial muchos han dejado su cruz, cuando tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque
todo ese padecimiento tuvo un propósito. Todo ese sufrimiento tuvo un propósito. Por eso hoy te digo a ti que estás en este lugar, o a los que nos van a ver, que no te desanimes, que no te rindas. Sigue caminando con tu cruz, sigue peleando. No te rindas, porque sabes, hay propósitos grandes. Al final de tu camino vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes? Qué precioso o qué satisfacción. Yo me pongo a pensar lo que Jesús pudo haber sentido cuando allá crucificado, con mucho dolor en su cuerpo, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dijo: consumado es. Consumado es. O sea, esto es lo que yo tenía que hacer. Pero no llegó hasta ahí. Dice la palabra, mire, la palabra de Dios, qué preciosa. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo entregó su espíritu, sucedió algo poderoso. Hubo un gran terremoto, dice. Un gran terremoto. Y que el velo que dividía una cosa de otra, dice que se rasgó en dos. Y estaba leyendo yo al respecto de ese velo que se rompió. Y sabes, dices de que ese velo no era una telita o como esto, no era un velo así, sino que dicen de que era un velo que tenía 18 metros de alto y 8 pulgadas de grosor, de espesor, que dicen de que si se lo ataban a un caballo a este lado y a este otro, no lo rompían. Mire qué cosas, misterios tan grandes y sorprendentes de algo, hermanos míos, que marca una historia que se ha contado toda la vida. Que aunque el diablo quiso opacarla, que el diablo quiso difamar muchas cosas, como la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice la palabra de que ahí mandaron, está escrito ahí en Mateo, que mandaron a llamar a los que estaban de guardia en ese día. Y le dijeron: miren, ustedes no digan que llegó el ángel y removió la piedra. Ustedes digan de que los discípulos llegaron, que ustedes se durmieron y llegaron ellos y se robaron el cuerpo. Mire, pero la verdad sale a luz. Aleluya. Y es esa luz, hermanos míos, la que ha resplandecido en nuestra vida. Amén. Esa luz es la que usted y yo tenemos que llevar. Gloria sea a Dios por todos lados. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Ahora bien, pero el diablo creyó que hasta ahí iba a terminar. Pero quiero ya, para concluir, vamos a ir a Colosenses 2. Quiero que me acompañe, gloria a Dios, en su Biblia. Gloria al Señor. En Colosenses 2:14 dice la palabra del Señor. Oiga, esta es la continuación de lo que Cristo hizo. Después que, óigase, que el diablo creyó que lo había muerto, lo había matado y hasta ahí había llegado. Y luego resucitó, pero quiso difamarlo. Ahora bien, miren lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice de que anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitando, dice, de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Y el diablo pensó de que se había terminado todo. El diablo pensó de que ahí había cantado él victoria, mas no sabía de las cosas que íbamos a heredar usted y yo. Nosotros somos herederos de esa victoria, de esas promesas en la cruz del Calvario. Que a través de esa muerte, óigase, usted y yo, sus velos han sido rotos. Esos velos han sido rotos desde ya. La palabra del Señor nos confirma que Él ha dado la victoria a su iglesia. Que esos velos, hoy vamos a declarar que, hermanos míos, se van a romper, que eso es mentira. Mira, el diablo ha querido poner parches en esas cosas para opacar la verdad del Señor. Para que, hermanos míos, esas cosas cuando nosotros las leamos,
quizás no logremos recibir o percibir la verdad o la magnitud y el poder de lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa muerte, esos padecimientos, todo eso no lo hizo para Él mismo, sino que para todos aquellos que un día le iban a recibir como Señor y Salvador, para aquellos que un tiempo, óigame, los que van a venir, los que se van a sumar, para ellos, óigase bien, los que somos herederos de salvación. Es algo importante, hermanos míos, y es importante, pero es impactante para la vida de todo ser humano, de aquel que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy quiero que usted se ponga de pie en esta hora. Vamos a entrar en adoración.